Oh, I surrender all. Oh, I surrender all. And all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender. Padre bendito, que no predominen en él nuestros argumentos, nuestras posiciones filosóficas, sino que podamos a la luz de tu palabra, Señor, recibir con mansedumbre la palabra que ha de ser expuesta en este momento. Que podamos llevar también cautivo todo pensamiento y todo argumento que se levante en contra de la obediencia a Cristo, y que podamos nosotros, Señor de gloria, a la luz de la eternidad, ser alcanzados por tu presencia, Señor, y que nuestra manera y nuestra vida sean totalmente transformadas en el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar en esta mañana. La semana pasada, ¿recuerdan de qué estuvimos hablando la semana pasada o no? Para refrescarle un poquitico la memoria, estamos hablando acerca de los fundamentos del reino de los cielos, ¿verdad? Estamos hablando acerca de todo lo que tiene que ver el reino. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender a la luz de hoy, porque esto va a cambiar nuestra manera de pensar en cuanto al reino. Y una de las cosas que vamos a, o lo que vamos a hablar del reino el día de hoy es la ciudadanía. Entonces, es importante que nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios dice, que nosotros somos ciudadanos celestiales. Dice Filipenses 3:20, dice, porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos la gloriosa venida de nuestro amado, glorioso y hermoso Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, esa es la cita base con la que vamos a arrancar, es Filipenses capítulo 3, versículo 20. Entonces, es primario, es urgente poder entender el concepto de la ciudadanía del reino. El poder y la posición más privilegiados de un país es la ciudadanía. La ciudadanía es el activo más valioso de una nación y no se anda regalando ni vendiendo fácilmente debido a su poder e impacto. Todos los gobiernos defienden el derecho de ciudadanía con el mismo fervor debido a sus implicaciones. Ojo pues, ¿qué es lo que hace tan atractiva la ciudadanía? ¿Qué creen ustedes que hace tan atractiva la ciudadanía para una persona? Usted como ciudadano colombiano, ¿qué quiere decir que usted sea ciudadano colombiano? Tiene derechos, muy bien. ¿Y qué más tiene? Tiene deberes. Pero más importante que eso, la ciudadanía implica que usted pertenece a algo, a alguien, que es una nación. Es decir, si usted es un ciudadano que pisa ilegalmente Colombia, usted no tiene documentación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, usted no existe. Usted no existe para efectos de derechos y deberes. No existe. Claro, efectivamente el hecho de usted no tener una nacionalidad, usted no tener una ciudadanía, automáticamente lo convierte en una persona ¿qué? Ilegal. Ilegal. Y la ilegalidad automáticamente genera ¿qué? Expulsión de ¿qué? De dicho gobierno, de dicha nación. Entonces, nosotros hoy día esto ha cambiado muchísimo. Anteriormente usted tenía un muchacho y ese muchacho a veces pasaban 3, 4, hasta 5 años y no tenía ni registro civil. Hoy para que eso acontezca tiene que nacer usted en una finca, alejado de la ciudad.
Porque de resto, cuando usted nace en una institución médica, mejor dicho, más demora ese muchacho en asomar la cabeza, que ya lo tienen con las manos negras y las huellitas en los pies. Yo me acuerdo cuando nació Isabela, ella nació en Envigado, al otro día muy de mañana, qué huellas, nombre, cómo se va a llamar, este va a ser el NIUD, el número de identificación único, sí, que le dan, y automáticamente quedó registrada como ciudadana colombiana, nacida en el municipio de Envigado, un 17 de julio del año 2013. Los gobiernos defienden el derecho de ciudadanía con el mismo fervor debido a sus implicaciones. La ciudadanía, ojo, esto es importante, no es membresía. Las religiones funcionan en la membresía, mientras que las naciones y los reinos funcionan en la ciudadanía. En los últimos meses, la inmigración se ha convertido en un tema candente en algunas partes del mundo. Por ejemplo, nosotros vemos que en este problema Afganistán tiene un problema interno, hay una guerra sin cuartel dentro, donde luchan, digamos, varias vertientes políticas. Entonces, ha hecho que se genere una migración masiva de afganos a muchas partes del mundo. Estaban inclusive pensando en que aquí a Colombia nos iban a traer 4.000. Pero el tema con esto es preocupante. ¿Por qué? Porque obviamente ellos están buscando, a través de migrar a otros países, que tener un poco más de tranquilidad o poder tener una vida, digamos, mucho mejor de la que tienen en su país como base. Existe una creciente preocupación entre muchos europeos occidentales de que la influencia continua de inmigrantes musulmanes del Medio Oriente pronto transformará toda la complexión religiosa, social y cultural de Europa. Sin embargo, es aún más preocupante el espectáculo que ha tenido lugar en los Estados Unidos sobre la migración. Recuerde que esto ha sido, desde antes de Obama hemos venido mirando que uno de los lemas de campaña ha sido qué van a hacer con el estatus migratorio de más de 17 millones de inmigrantes que hay en los Estados Unidos. Entonces, unos están a favor de que se legalicen y otros están a favor de ¿qué? De que los expulsen, a tal punto de que el presidente saliente de los Estados Unidos mandó construir un muro para dividir la frontera en los Estados Unidos, porque gran parte de esa migración, por no decir que casi toda, son inmigrantes latinoamericanos, ¿verdad? Entonces mandaron a construir un muro de más de 700 millas. O sea, 700 millas, estamos hablando de un muro de casi 1000 kilómetros. Porque una milla son 1.3, 1.4 kilómetros. Escuche esto. ¿Usted sabe cuántos son 1000 kilómetros? Estamos hablando de la distancia que hay de aquí a más allá de Cartagena. Eso es una locura. Entonces, algunos legisladores han propuesto otorgar a todos los extranjeros ilegales actualmente en el país un estatus legal, inmediatamente colocarlos en un camino corto hacia la ciudadanía estadounidense. Otros insisten en que el gobierno de los Estados Unidos detenga y deporte a tantos inmigrantes ilegales como pueda encontrar, y que aumente las patrullas fronterizas entre Estados Unidos y México para evitar que más inmigrantes crucen. Incluso, pues, han establecido estas cerca de 700 millas de muro. Parece que masas de personas del sur de la frontera están clamando por entrar a Estados Unidos. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Qué los lleva a arriesgar la vida, la captura, el encarcelamiento o la deportación solo para cruzar la frontera? Al respecto podríamos ver muchas cosas. Por ejemplo, encontrar un mejor trabajo, un mejor salario, una mejor atención médica, mayores oportunidades y una mejor calidad de vida que la que sienten que pueden obtener ¿en qué? En su país de origen. Para muchos es el atractivo de incluso la posibilidad de ciudadanía en la nación más próspera del mundo. O sea, ellos se arriesgan a tal punto, ¿por qué? Porque ven en esa nación que la capacidad o la forma o la oportunidad de poder lograr el sueño americano, su sueño de vida. ¿Estamos correctos? Ahora bien, no estoy tratando de presentar un caso a favor o en contra de las ventajas o beneficios de ser ciudadano estadounidense. Eso no es lo que pretendo en esta mañana. Mi punto aquí es que la ciudadanía es una atracción poderosa. Las personas se sienten atraídas por una nación que parece prometer una vida mejor que la que viven donde están. Algunas personas incluso se desesperan lo suficiente como para hacer cualquier cosa que tengan que hacer para formar parte de esa nación. No le importa, no, yo me voy por el hueco. Mire, hacen cosas locas
Y eso es cosa, los que de pronto alguna vez han tenido la oportunidad de hablar con un inmigrante que haya viajado por el hueco, las historias que cuentan son historias desgarradoras. Tengo un amigo que viajó 2 veces. La segunda vez dice que le tocó ver cómo violaban a una mujer los coyotes. Los coyotes son los mexicanos que pasan. Y dice que no podía hacer absolutamente nada porque inmediatamente lo mataban. Ahí mismo. Y a ellos no les da nada matarlo a usted y dejarlo ahí. El concepto de ciudadanía es crítico para entender la naturaleza del reino de los cielos. Como he dicho antes, todos los gobiernos y reinos operan sobre las leyes y principios rectores. La ciudadanía es necesaria. ¿Por qué? Para la validez y legitimidad de cualquier nación. No solo eso, sino que la ciudadanía es el privilegio más sagrado de una nación. Ahora vamos a ver. La ciudadanía tiene un gran poder y grandes privilegios. Es por eso que las personas están dispuestas a arriesgar sus vidas y cruzar fronteras, incluso hasta el punto de morir, para perseguir la esperanza de una ciudadanía. La ciudadanía no solo es sagrada, sino que es santificada, es apartada. Un ciudadano es parte de un grupo privilegiado de élite. O sea, usted de pronto dice, Colombia, es que Colombia y es que Colombia. Pero vaya usted, que a usted lo deporten. Para usted poder entender más qué significaría esto, usted tendría que irse para allí, para el aeropuerto de Río Negro, y ver cuando la gente que llega al país, después de estar en cualquier parte del mundo 10, 12, 15 años, mire, esto es una cosa de locos, lo dicen pilotos, que cuando colocan el himno nacional 10 minutos antes de aterrizar al país, la gente empieza a llorar al escuchar las letras de nuestro himno nacional. Después de haber vivido, y aparentemente pueden estar mejor, pueden traer dinero en el bolsillo, pero lloran al escuchar las letras de nuestro himno patrio. ¿Por qué? Porque se identifican con la tierra que los vio nacer, se identifican con sus valores, con su idiosincrasia, con su comida, con sus amigos, con su familia, con sus raíces. Y esto es lo que hace tan valiosa la ciudadanía de un país. Entonces, cuando nosotros no comprendemos esto, nosotros a veces hablamos, es que Colombia, y muchos dicen, es que esto es una porquería, esta mano es rata. Pero aquí estamos. Y usted no sabe lo que cuesta esto. Y voy a hacerles un paréntesis acá, porque aquí hay 2 cosas que nosotros tenemos que entender. Y es la siguiente: mucha gente cuando salen del país, la gran mayoría, salen con una visión distorsionada de lo que van a encontrar afuera. Y cuando usted viaja a un país como Estados Unidos es un país muy ordenado y es una bendición. Es la única nación que ha sido formada a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Aún el sistema penal funciona como el sistema penal de la Biblia. Pero hay una cosa muy tremenda. La gente quiere irse para Estados Unidos y la gente progresa porque les pagan y les pagan bien. Pero la cosa es, pero cuando una persona llega inmigrante a los Estados Unidos, tiene que irse expuesto a trabajar 18, 20 horas diarias. ¿Sí? Lo más tremendo es, aquí no queremos sino trabajar 6, 7 u 8. Cuando nos ponen a trabajar 9 o 10, la gente se ofusca, se molesta, ¿verdad? Cuando usted va a Estados Unidos a vivir, usted allá tiene, muchos consiguen cuartos alquilados o viven en espacios muy pequeños. ¿Por qué? Porque usted no llega sino a dormir 4 horas, usted no necesita sino una cama. Usted aquí, en su país, usted quiere vivir en una mansión, 25 habitaciones, 3 patios, una terraza donde usted se pueda solear. ¿Por qué? Porque usted quiere que lo vean, que usted vive en una casa muy tremenda. Pero en los Estados Unidos usted va a vivir en una habitación muchas veces de 3x3, porque usted no llega sino a dormir. Imagínese usted llegar a las 3 de la mañana para dormir hasta las 6 o 7, usted no necesita sino es más, hasta un colchón, a veces no compran ni cama. Entonces la cuestión a veces de que nos pasa a nosotros es que nosotros queremos vivir allá como si estuviéramos acá, y se nos olvida que para nosotros aquí prosperar tendríamos que hacer lo mismo que tendríamos que ir a hacer allá, que es trabajar fuertemente, que es tener un régimen de gastos a raya, porque si usted se va a ganar allá determinados dólares, pero usted va a gastar como
vive aquí, usted la plata no le va a alcanzar porque usted también va a gastar en dólares, entonces los costos van a ser elevados. Entonces, y lo otro es que usted allá vive prácticamente como si fuera un ermitaño. Es decir, usted ya no va a hacer amigos ni a tener una vida social, porque si usted socialmente se va a comer lo que produce, usted no va a poder tampoco ahorrar, o sea que no va a tener esperanzas para otro sueño mejor. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hacemos eso aquí? O sea, ¿por qué no trabajamos duro aquí? ¿Por qué no nos eximimos de nuestros amigos acá? Estoy hablando de los amigos, de esos amigos que solamente quieren sacarlo a usted los fines de semana a beber, a parrandear, a perrear y a sinvergüenciar. ¿Por qué no los corta? Acá también. Y lo otro es, ¿por qué no trata de vivir a la luz de qué? De una cultura económica austera. O sea, usted no tiene que vivir acá, digamos, fingiendo ser un estrato 22 cuando no se gana sino lo que se gana un estrato 2, 3. Estas son cosas que nosotros tenemos que entender. Y es un ticito que les dejo ahí porque la verdad es que es muy importante. Si usted si usted se gana un salario mínimo, está bien, gáneselo. Sea usted juicioso en su manera de administrar sus dineros. La semana pasada, que estaba yo hablando de algo, y también quiero darles claridad en esto, bueno, no quiero sonar arrogante o apático. Estaba yo hablando acerca de que, y les hice un comentario de que pues yo no me gano un salario mínimo desde hace muchos años. Pero a lo que iba con esto no es a censurar a una persona porque se gane el salario mínimo. No quiero que suene de esa forma y no fue mi intención hacerlo y les pido que me excusen si lo percibieron de esta forma. A lo que quiero que usted me entienda es que por usted ser una persona con un corazón o una actitud en el corazón equivocada, usted se vaya a quedar a la expensa de un salario mínimo. Ahora bien, si usted es una persona que ama a Dios con todo su corazón y que es una persona que Dios la llama a ser empleado, porque Dios a no todos nos llama a ser, nos llama a hacer lo mismo, pero si usted lo va a hacer, cuando usted sujeta su administración y su economía al reino de los cielos, Dios le va a permitir vivir con ese salario mínimo y le va a permitir hacer todas las cosas. Finalmente, cuando usted se conecta con el reino, indiferente de donde quiera que usted esté, sea como empresario o como empleado, Dios va a hacer que sus finanzas sean unas finanzas saludables, en el sentido de que cuando usted coloca sus finanzas a la luz de lo que la Escritura tiene que decir. Amén. Las personas que han vivido como inmigrantes en un gobierno extranjero, en lugar de ciudadanos, entienden esta diferencia, esta distinción mucho mejor que las personas que nacieron como ciudadanos. Lo mismo es cierto para las personas que han trabajado muy duro para ganarse el privilegio de convertirse en ciudadanos naturalizados de un país. La ciudadanía es el regalo más preciado que cualquier nación puede dar. Es por eso que existen leyes para protegerlas a las personas y protegerlo de las personas también. Además de los ciudadanos nativos, la ciudadanía no se otorga a la ligera, ni se obtiene fácilmente, y no debería ser así. La ciudadanía es ¿qué? Un tesoro demasiado valioso para repartir intrínsecamente como los volantes. Como la gente no entiende esto, por eso a veces andamos mercadeando el evangelio como si fuera algo barato, como si fuera pague uno lleve dos. Usted nunca ha visto un cónsul de los Estados Unidos a la orden de la ciudadanía, venga, ay, venga, va a ir a la embajada mía. Tengo unas ciudadanías allá, unas visas, y estoy tan encartado con ellos. Usted las compre, yo le voy a dar casa, carro y beca. Pero la iglesia hace eso hoy día. Y muchos líderes religiosos hacen eso. ¿Ellos qué hacen? Ellos están ofreciendo y no entienden lo que están ofreciendo al ofrecer una ciudadanía. Y eso es lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos parte? ¿Cómo puedo yo acceder a esa ciudadanía? ¿Cómo creen ustedes que hacemos parte de esa ciudadanía? Es simple. Vamos a Evangelio de Juan, capítulo 3. Alguien que me lo pueda leer, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 3. ¿Trajeron todos su cédula? ¿Están cedulados? Listo. Ahora vamos a mirar en nuestras cédulas un par de daticos que tenemos acá. Cuando se trata de asuntos de ciudadanía, el reino de Dios no es diferente a ningún otro país. Recuerde, el reino de Dios no es una religión, es un gobierno con un país. El cielo es ese país y Jesucristo es su rey. Refiriéndose a Cristo, el antiguo profeta hebreo Isaías escribió: porque para nosotros nace un niño. Esto es Isaías capítulo 9, versículo 6. Yo lo voy a leer acá para que no lo busque. Porque para nosotros nace un niño, a nosotros se nos da un hijo,
y el gobierno estará sobre sus hombros. Del aumento de su gobierno y paz no habrá fin. Él reinará sobre el trono de David y sobre su reino, estableciéndolo y sosteniéndolo con justicia y rectitud desde ese momento y para siempre. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Como cualquier otro país, el reino de Dios tiene el principio de ciudadanía, y como el ejemplo anterior de América del Norte, una vez que las personas conocen el reino y una vez que entienden lo que es y lo que tiene que ofrecer, claman por entrar. A esto se refería Jesucristo cuando dijo: la ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan. Desde ese momento se predican las buenas nuevas del reino de Dios y todos están esforzándose ¿qué? Por entrar en él. Cuando un ciudadano se da cuenta, cuando una persona se da cuenta de lo que el reino de los cielos es y de lo que el reino de los cielos tiene para él, y que ese fue el lugar del que nació y del que fue desgajado, esa persona haría absolutamente todo por volver a entrar en él. Mire, yo no sé si ustedes han visto casos, creo que es en Séptimo Día, si no estoy mal, donde ha habido casos de jóvenes que han sido dados en adopción, muy chiquiticos. Se los han llevado a Holanda, a Alemania, a Inglaterra, Francia. Cuando estos jóvenes crecen, se les ha revelado su origen. Y lo primero que empiezan ellos a hacer es que tratar de volver a establecer esa conexión del lugar donde ellos nacieron. Lo más tremendo es que empiezan a buscar en internet cuál es. Usted nació en Antioquia. Ellos empiezan a ver, a buscar qué es Antioquia, cuál es su capital, cómo son sus gentes, cuál es su idiosincrasia, qué se come allá, cuáles son los lugares donde se pasea. Y cuando menos piense, ha pasado el tiempo y están comprando ¿qué? Boletos para venir a ¿qué? A conocer, porque somos movidos en nuestro interior a ¿qué? A conocer nuestras raíces étnicas. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando el reino de los cielos es despertado en nosotros y lo podemos presentar adecuadamente nosotros los pastores, la idea es que usted pueda identificarse con ese país donde usted nació, de donde usted es originario, y cuáles son la cultura, la idiosincrasia, el idioma, la comida, cómo es la política, cómo es la sociedad en la cual usted fue sacado de ahí y usted quiere volver nuevamente a qué. Entonces es como ese despertar. Uno dice: Dios mío, esto es con razón yo soy tan distinto, con razón yo pienso tan diferente a todos. Claro, entonces todo el mundo se está abriendo camino hacia él. Una vez que las personas aprenden sobre el reino de Dios, no pueden esperar más que entrar. Imaginen en su mente a todos los posibles inmigrantes que claman desesperadamente cruzar la frontera, y luego verá lo que Jesús quiso decir. Porque entonces alguien podría preguntar: no vemos personas, es una pregunta muy válida, entonces ¿por qué no vemos personas clamando por entrar a la iglesia? Ay, bendito. Porque hemos distorsionado muchas cosas. Porque las iglesias son el equivalente a una embajada de una nación en cualquier parte del mundo. ¿Para qué existe una embajada de una nación en otro país? ¿Para qué creen ustedes que existe una embajada? Digamos, Colombia tiene una embajada en España, ¿sí o no? Esa embajada existe para proveerles todo el soporte a todos los ciudadanos nuestros que están en España. Un colombiano es maltratado en España por un español, automáticamente esta persona va y coloca una demanda o establece una demanda, o el consulado colombiano le presta todos los servicios de abogado y de todo para presentar una demanda penal al gobierno español por haber maltratado a un connacional. O por ejemplo, usted lo robaron en España o lo robaron en Francia o en cualquier parte del mundo, hay una embajada, usted va y la embajada nuestra, como hacen todas las embajadas, le va a decir: venga mi hermano, ¿qué necesita usted para viajar? Tenga su tiquete de avión y devuélvase para el país para asistirlos. O tiene cualquier problema jurídico o cualquier malentendido, que ahí hay abogados, ahí hay un grupo de personas. Pero también existe, ¿para qué? Para dar a conocer nuestra idiosincrasia. Los embajadores asisten a todo tipo de ¿qué? De eventos sociales, y ellos llevan lo que nosotros somos.
Por eso es que se dio tanto a conocer en algún momento, por ejemplo, el ballet de Sonia Osorio, porque ellos llevaban la cumbia, las chapoleras y todo ese tema. ¿Por qué? Porque la embajada está para anunciar lo que tenemos en qué, en el reino de Colombia. Ellos lo anuncian a través de todos estos puntos, ¿correcto? Esa es la iglesia. La iglesia está para prestarle soporte jurídico a todo nivel a un ciudadano del reino. ¿Para que qué? Para que se pueda desempeñar correctamente. Cuando un ciudadano del reino tiene un problema en una tierra extraña, ahí están los abogados. Nosotros como pastores estamos para decirle: venga, negrito, usted cometió una embarrada gravísima, venga para acá, usted en este momento puede ser penalizado, venga, lo que usted tiene que hacer es tan y diga para adelante. Ve, para ayudarlos a desenredar. Lo que pasa es que la gente cree, la gente convirtió la eclesía, la reunión, como algo religioso. No, aquí venimos nosotros a ser capacitados para nosotros poder movernos y fluir en el reino de los cielos. Si usted no entiende eso, entonces usted se va a quedar simplemente convirtiéndose en un académico, pero en una persona que no conoce el reino y que no vive el reino de la manera adecuada. Porque la iglesia en su conjunto parece tener tan poco impacto en nuestra cultura. La razón es simple y triste: la mayoría de los pastores no entienden el reino, por lo que no lo predican ni lo enseñan. En consecuencia, la mayoría de las personas en las iglesias tampoco entienden el reino, por lo que no modelan la vida del reino en los ciudadanos. Ahora, convertirse en un ciudadano del reino. Todas las naciones, incluidos los reinos, tienen ciudadanos, y todas las naciones requieren estatus migratorio. El reino de Dios no es diferente. Todo ciudadano del reino de hoy es un ciudadano naturalizado. Emigramos de un país extranjero, un dominio de oscuridad. Colosenses 1:3 dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de ¿qué? De su amado Hijo. Es decir, estábamos en un país de oscuridad y fuimos trasladados al reino de la luz, donde nosotros como raza habíamos sido exiliados desde la rebelión de Adán en el jardín del Edén. En ese momento la raza humana perdió la ciudadanía celestial. Perdimos nuestra ciudadanía porque perdimos nuestro reino, y perdimos nuestro reino porque perdimos nuestra propiedad, nuestro territorio. Y no olvides que sin territorio no hay reino. Recuerda lo que le ha pasado al Estado judío. El Estado judío fue llevado cautivo, y durante muchos años, casi toda su historia, durante más de 700 años, la nación de Israel divagó. Usted veía judíos alemanes, húngaros, búlgaros, finlandeses, alemanes. Ellos estaban regados. Étnicamente era una nación sin reino, sin tierra. Pero en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, y pues obviamente el resto de las naciones, lo que son las Naciones Unidas, determinaron que volver a entregarles a Israel una porción de tierra, que es lo que hoy conocemos como el Estado de Israel. A partir de que ellos se constituyeron como tierra, ellos automáticamente ¿qué hicieron? Migrar de todos los países nuevamente ¿qué? A su nación. Pero no tenían tierra, y si no tenían tierra, ¿cómo iban a tener una nacionalidad? Si usted no es reconocido como Estado, usted no existe. Entonces, al recobrar ellos su identidad nacional, tener ya legalmente constituida la nación y ser reconocida como nación, ser reconocida por los otros gobiernos y mandarle embajadores a ella, todo este tema, que es un tema parlamentario, inmediatamente, ¿qué hicieron ellos? Todos los nacionales volvieron a la nación de Israel. Se dice que ha sido como la segunda migración más grande de judíos hacia un terreno. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, y ellos volvieron ¿a qué? Y ellos se sienten felices de su nacionalidad. ¿Y quién no? Cuando Jesucristo comenzó su ministerio público, anunció que el reino de los cielos había llegado. Eso fue el único mensaje que él predicó. Él trajo a la tierra el reino que perdimos en el Edén y nos dio acceso nuevamente a él. Aleluya. Entramos en el reino de los cielos a través del proceso que Jesús llamó ser nacido de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3. Recuerde esta conversación. Jesús está hablando con un líder religioso, se llama Nicodemo, ¿sí? Y en esta conversación le dice, Nicodemo muy coloquial le dice: ¿cómo puede hacer uno para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dice: ¿eres tú un líder de Israel y no lo sabes? Y le dice: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos.
Si usted no nace del agua y del espíritu, eso es lo que se llama también, o conocido en el término eclesiástico como arrepentimiento, cambio de mente, ¿verdad? Pero hablando en palabras gubernamentales o en el orden migratorio, lo que le están diciendo es: bueno, papito, usted está a punto, usted está en Tanganistán, va a pasar a Colombia, ¿sí o no? Para yo legalizar su carácter migratorio, usted tiene que sujetarse a las leyes que, afganas, tanganas, no, tiene que sujetarse a las leyes que, colombianas. Si usted no se sujeta a esto, grave, grave. De hecho, cuando usted va a los Estados Unidos, usted solicita una nacionalidad y digamos se la van a dar, a usted lo mandan a que estudie. Usted se tiene que aprender cuáles son los símbolos patrios. Usted se tiene que aprender el himno de los Estados Unidos. Y usted tiene que saber algo de derecho. O sea, usted tiene que saber cómo son las normas básicas de convivencia en los Estados Unidos. A qué tiene derecho y qué responsabilidades tiene. Muchos creyentes llaman a eso ¿qué? Ser salvos. Pero creo que es más útil aquí pensar en el nuevo nacimiento como el proceso de naturalización por el cual nos convertimos en ciudadanos del reino. Tal cual. Es el proceso de naturalización o de legalización de un inmigrante. Éramos ¿cómo? Éramos inmigrantes. Nosotros no pertenecemos o no pertenecíamos al reino de los cielos. Ahora ese proceso de naturalización, porque es que a veces nosotros nos ponemos sentimentales. Y a veces es verdad, cuando el Señor es que cuando usted le dicen que le da la ciudadanía, ¿quién no llora? Cuando el Espíritu Santo nos toca, o cuando empezamos, el Señor empieza a trabajar con nosotros, claro, uno se emociona, pero usted tiene que dejar eso por un lado, porque hay personas que no lo sienten. Hay personas que han sido salvas y no necesariamente ni temblaron, ni chapalearon, ni chillaron, ni nada. Simplemente ni se cayeron, ni les pasó nada raro. Cuando usted lee, por ejemplo, el relato del etíope que era un funcionario de la reina de Candace, cuando lee el libro de los Hechos, dice que este hombre iba leyendo, estaba leyendo el rollo de Isaías y dice que no entendía. Y Felipe, uno de los apóstoles, dice que escuchó que él leía y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y él empezó, dice que empezando por el comienzo, le comenzó a explicar y a evangelizar. Y entonces él creyó. Entonces él dijo: ¿me puedo bautizar en este momento? Y le dijo: ¿si crees? Dijo: claro que creo. Y dice que había un charquito y tan de una lo bautizó. Inmediatamente fue convertido ¿qué? En funcionario. Pero usted no ve a este hombre con ningún tipo de manifestaciones raras. No, simplemente aconteció y creyó, y ahí mismo fue que conectado nuevamente al reino de los cielos. Eso sí, creyó. Entonces el fundamento para nosotros poder acceder es que tenemos que creer. ¿Y creer qué? Lo que la escritura dice. El nuevo nacimiento nos hace ciudadanos naturalizados del reino. También nos naturaliza en el sentido de que nos devuelve a nuestro estado natural, original, de autoridad y dominio sobre la tierra, como Dios pretendía desde el principio. Haga de cuenta que usted entiéndame en esto y voy a tratar de explicarlo. Señor, te pido que me dé la sabiduría para poder que ustedes me lo entiendan. Usted está en un país, imagínese, usted está en un país X, digamos que está en Alemania. Usted ha vivido ilegal. La ilegalidad le lleva a usted muchas connotaciones en muchos aspectos. Por ejemplo, una persona ilegal le pagan menos por su trabajo. Una persona, por ejemplo, en Estados Unidos ilegal se gana 4 o 5 dólares. Legalizada se puede ganar 12, 15, 18 dólares hora. Pero el mero hecho de no estar legal lo castiga. Aparte de eso, que usted no existe. O sea, cuando usted es naturalizado en el país, usted empieza a existir. Cuando usted entra al país, no es lo mismo entrar usted a un país con una cédula de extranjería que entrar sin nada. Porque cuando usted entra al país con un documento que lo acredite como ciudadano o connacional, usted inmediatamente tiene derechos que la Constitución está obligado a hacerle respetar. Para esto, para que usted me entienda esto, también podemos ir al libro de los Hechos, si no estoy mal, al capítulo, déme un segundo, lo voy a buscar acá, Hechos 22, versículo 25. Dice: pero aquí estamos hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba predicando
y le iban a dar una linchada, pero de esas de Padre y Señor mío. Dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Él respondió el tribuno. ¿Qué respondió? Dice: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. ¿Sí ve? O sea, había podido acceder. Uno la habían ¿qué? Comprado, ¿sí? Otros por nacionalidad, por nacer en esa nación, tenían derecho. Y eso impidió que a él le dieran una cueriza, pero de esas tremendas. ¿Por qué? Porque lo más tremendo es que donde el tribuno mande a azotar a Pablo sin haberle hecho un juicio, automáticamente eso podía costarle la vida a ese tribuno. ¿Por qué? Porque Roma protegía, era exageradamente celoso con proteger los derechos de ¿qué? De sus ciudadanos. Ahora imagínense el reino de los cielos, cómo es con nosotros. ¿Cómo es Dios con nosotros? Cuando nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios, significa que nos alineamos voluntariamente con un nuevo gobierno, un nuevo país, adoptando su lenguaje, sus ideas y sus valores. La constitución del reino es explícita con respecto a nuestra ciudadanía. En consecuencia, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos con el pueblo de Dios y miembros de la casa de Dios. Efesios 2:19. Dice también Filipenses 3:20: pero nuestra ciudadanía está en el cielo y esperamos ansiosamente un Salvador de allí, el Señor Jesucristo, quien por el poder que le permite poner todo bajo su control, transformará nuestros cuerpos humildes para que sean como su cuerpo glorioso. Dice Colosenses 1:12 y 13: dando gracias al Padre que te ha calificado para participar en la herencia de los santos en el reino de la luz, porque nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha traído al reino del Hijo que ama. Ojo, ahora bien, continuando con esto, ¿cómo me doy cuenta yo que soy un ciudadano del reino? ¿Cómo puedo hacer yo, o cómo me doy yo cuenta de que he pasado de un estado al otro? Es simple. Vamos a mirar que la Biblia también nos dice cómo debe ser o cómo se conoce un funcionario o un ciudadano del reino. La cédula de nosotros, ¿qué datos tiene nuestra cédula? El primero es nombre y apellido del fulano. En el reino de los cielos también es allí. Vaya por favor conmigo a Isaías 62:2. 62, versículo 2. Y yo voy a buscar Apocalipsis en el capítulo 2, en el versículo 17, para que usted vea cómo es esto. 2, versículo 17. Apocalipsis 2, versículo 17. ¿Qué dice? Dice Apocalipsis 2:17, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Espérate, a ver, que no me haya equivocado yo en esta. Ya, sí. Dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea que nosotros tenemos un nombre en el cielo. Y cuando usted entra al reino de los cielos, cuando ya seamos, cuando ya no, digamos, llegue la consumación del reino, cuando se nos sea entregado a nosotros nuestro nuevo cuerpo, con ese nuevo cuerpo dice que se nos entregará una piedrita blanca con un nombre escrito en él, y ese será el nombre con el que hemos sido conocidos en la eternidad. ¿A usted no le parece muy tremendo esto? A mí sí me parece muy especial. Mire, vamos a mirar entonces fecha de nacimiento. Vamos a mirar primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Ahí atrásito está. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Mire, ves, características de una persona que ha nacido de nuevo. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de ¿qué? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. Entonces, una persona que ingresa al reino de los cielos ha sido facultada en el Espíritu por un amor incondicional, no solamente hacia Dios, sino hacia las demás personas. Pero nosotros a veces somos ¿qué? Egoístas. Porque todavía a veces vivimos para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque queremos conservar las facultades del reino anterior. Pero una persona, mire, piensa en esto por un momento. Cuando los apóstoles nacieron de nuevo, ¿qué era la característica más predominante que ellos tenían? Dice, y tenían todas las cosas en común. Claro, el amor, pero el amor no era el amor romanticón. No era mandar stickers por WhatsApp, I love you forever. No. El amor lo manifestaban ellos como lo manifestó el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y dice, ellos no tenían nada para sí. Ellos, ¿qué hacían? De lo que tenían, dice que todas las personas traían los dineros de las propiedades que vendían, o las propiedades las colocaban a los pies de los apóstoles. Dice, pero ellos vendían esas propiedades y repartían a todo el pueblo según la necesidad de cada uno. Pero la pregunta aquí era lo siguiente: listo, muy bien repartirlo de los demás, eso es muy fácil. Pero la pregunta es, pero ellos renunciaron a sus propias vidas. O sea, no hablo de la vida biológica, no. A ver, hablo de que, por ejemplo, Pablo pudo tener su sueño de tener su empresa de pesquería. ¿Era válido tenerlo o no? Como cualquiera de ustedes, ustedes sueñan con ser un ingeniero, un doctor, un abogado, tener un buen negocio. A esa vida me refiero. O sea, ellos sacrificaron sus intereses personales por la vida de la iglesia. Ellos todos los días, usted lo puede leer cuando lea el libro de los Hechos. Léase el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es una maravilla concerniente al reino. Ellos iban a ¿qué? Ellos entendieron que habían sido llamados a un cargo mucho más digno. Por eso usted, mi hermano, que ha sido llamado a pastorear su casa, su familia, su empresa o su iglesia, porque no sé a cuántos pastores le esté hablando yo esta mañana. Si Dios lo llama, no crea que Dios lo está llamando a usted a cualquier poca cosa. No, usted ha sido tenido por digno de parte de Dios y se le ha encomendado una tarea. La tarea es proteja a su familia, guarde su familia, eduque a su familia, prepárela para el reino, enséñele, viva el reino, déles testimonio de que usted pertenece al reino. ¿Y cómo es la manera? Amándolos. Y cómo, mire, esto es una cosa muy hermosa, me parece a mí, cómo la vida nos cambia cuando nos llega un hijo. Porque antes de nuestros hijos, el centro de la película era yo. Cámaras de la izquierda sobre mí, las de la derecha sobre mí, las del centro sobre mí, las de atrás sobre mí. Queríamos ser el protagonista de la película. Pero cuando nace un hijo, usted automáticamente su vida le cambia. Anteriormente, usted un 31 de diciembre, si usted no le colocaba unos Nike originales con un super pantalón y una super camisa y tenía así super pinta, usted era aburrido, achantado. Pero lo más tremendo es que cuando tenemos un hijo, a usted no le importa tener los calzoncillos de hace un año. Si sus zapatos están rotos, a usted lo único que le importa es que su hijo esté ¿qué? Bien. ¿Sí? Y cuando usted ama a su esposa, lo mismo, usted dice, no, si alcanzó para ellos, yo estoy feliz. Así para usted no alcance nada. ¿Por qué? Porque hemos aprendido una maravillosa lección: amar. Ahora, Dios quiere que nosotros amemos así a todas las personas y conciudadanos del reino. ¿Cuál sería su reacción? Usted en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, para en Tangamandapio si quiere, y usted ve que una persona está pasando dificultades, usted dice, uy, qué pesar de esa persona. Pero cuando llega y dice, uy, deme una mano, ay, no me maltrate, y usted escucha que habla su mismo idioma, que es de el país donde usted nació y que a lo mejor es vecino suyo, ¿usted qué hace? Usted se va.
porque usted siente un vínculo de hermandad. A eso es lo que el Señor quiere que nosotros lleguemos. Que nosotros podamos llegar a entender y amar de la manera como Él nos amó. Amén. Es eso. Por eso aquí nosotros como familia tenemos que estar pendientes los unos de los otros. A veces venimos y como traemos ese egoísmo tan marcado de afuera, llegamos a la iglesia y creemos que somos como los llaneros solitarios del evangelio. No, nosotros somos llamados, lo más tremendo, a ser miembros los unos de los otros, ayudarnos. Acá no hay aquí no hay clases sociales, aquí no hay nada. Mire, si usted ve un poco de historia, por ejemplo, anteriormente, por ejemplo, en los Estados Unidos, en la época de la esclavitud, muchas veces era tan tremendo esto que muchas veces el pastor de la iglesia era el esclavo de uno de los dueños de la hacienda. En la época de la esclavitud, muchos amos se congregaban donde el pastor, y el pastor era el esclavo. Luego ya se rompió obviamente la esclavitud, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque en la iglesia se acababan las diferencias sociales. Porque aquí somos conciudadanos los unos de los otros. Como es lo mismo que debe pasar en el hogar. En el hogar yo no soy más que mi esposa, ni mi esposa es más que yo. Somos miembros los unos de los otros. Y nosotros no somos más que nuestros hijos, ni nuestros hijos son más que nosotros. Somos una familia, somos una unidad. Claro, obviamente nosotros somos la parte más madura de esa unidad y estamos ahora transfiriendo y capacitando a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos se muevan y se movilicen de manera adecuada en el reino. Esto es difícil de asimilar en muchos aspectos, pero también es una bendición, porque la manera en que nosotros cambiamos nuestros prejuicios y nuestros paradigmas al respecto, pues vamos aprendiendo muchas cositas y esto nos enriquece de una manera muy tremenda. La ciudadanía nos ofrece privilegios. La constitución del reino es muy explícita. Dios nos ha facultado y nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su. El nuevo nacimiento no solo nos convierte en ciudadanos del cielo, sino que nuestra ciudadanía comienza de inmediato. Somos ciudadanos del reino en este momento. Nuestra ciudadanía es una realidad presente. Nosotros somos conciudadanos con el pueblo de Dios. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Dios nos ha traído al reino de su Hijo. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque la religión pospone la ciudadanía para el futuro. De hecho, cuando nosotros llegamos al evangelio, las cosas más complicadas de asimilar era que nosotros creíamos que estábamos siendo salvos, pero allá, cuando nos muramos, ya pasamos a mejor vida. No, Dios quiere que usted pase a mejor vida en este momento, desde ya, desde ya. ¿Por qué? Porque Él desea que sus ciudadanos empiecen a disfrutar de la abundancia de vida que Él tiene ya. Por eso la Biblia dice que cuando Jesucristo empezó su ministerio, dijo: a esto vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo. Imagínense en un momento este caso de la mujer que anduvo con flujo de sangre durante 12 años. Imagínense esta mujer. Usted sabe que es una mujer con eso se llaman pólipos en el útero, por decirlo de alguna forma, y que empiece con un flujo de sangre. 12 años. Usted se imagina a esa mujer la condición de salud que podía tener. Esa mujer lo más seguro era que tenía una anemia severa. Y lo más tremendo es, listo, digamos que no tenía anemia severa porque comía mucha espinaca. Pero usted sabe, mire, si usted, hombre casado que me escucha en esta mañana, si usted sabe lo difícil que es para su esposa cuando le llega el periodo menstrual y que son simplemente 5 o 6 días del mes, y cómo se ponen. Ahora imagine esta belleza andando con un flujo durante 13, 14 años. Ahora imagínese, el reino de los cielos intervino en la vida de ella y la sanó de una. O sea, usted se imagina el cambio que para esa mujer repercutió encontrar el reino de los cielos, o sea, entrar. Usted sabe qué estaba haciendo el Señor. Le estaba reparando sus derechos que habían sido vulnerados. ¿Por qué? Por haber mantenido extranjera. ¿Qué hizo también el diablo? Imagínense, no solamente le robó su salud. ¿Usted imagina a cuánto médico no fue esta mujer? ¿Usted se imagina cuántas consultas de 300, 400, 500 donde esa mujer le decían que había alguien que la podía sanar? Iba. ¿O usted teniendo los recursos no iría? Claro. Pero imagínense, el Señor le quitó ese chicharrón, o sea que le sanó financieramente también, porque ya jamás tuvo que volver a preocuparse por ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros venimos al reino, el reino tiene la capacidad de restaurarnos. Usted lee, por ejemplo, en muchas ocasiones dice que el Señor nos va a reparar lo que comió el saltón, el revoltón y la oruga.
Dice, mi gran ejército que yo envié contra vosotros, ¿a causa de qué? De que eran extranjeros. Pero siendo nacionalizados, ahora el Señor dice, devuélvanle todo.